Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos están viendo en esta hora por este medio. Quiero invitarle a abrir la palabra del Señor ahí en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy quiero hablar la palabra del Señor y quiero que miremos un estudio. Quiero hablar la palabra de Dios bajo el tema la falsa teoría de la brecha. Quizás usted ha escuchado acerca de la teoría de la brecha. Los que creen en la teoría de la brecha dicen que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay una brecha de millones de años. Y muchos incluso de ellos dicen que antes de Adán existió otra civilización, existieron otras personas, existieron otros hombres. Pero esto es totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que nosotros hablemos, digamos o practicamos tiene que tener una base bíblica, tiene que tener una base en la palabra del Señor. Pues la palabra nos habla, la palabra nos advierte que en estos postreros tiempos vendrá la apostasía, muchos apostatarán de la fe. Aún dice que muchos andarán prestando la atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde el hombre se está desviando de las enseñanzas bíblicas. Pero vamos a mirar este estudio a través de la palabra del Señor. Según los partidarios de la teoría de la brecha, dice que antes de Adán existió otra civilización llamada las civilizaciones preadámicas o el mundo preadámico. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 45, la palabra del Señor dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Aquí claramente, amado hermano, la Biblia nos dice que el primer hombre que existió sobre la faz de la tierra se llamó Adán. No dice que haya habido otros personajes antes de Adán. Y la Biblia dice, a nosotros nos puede decir muchas cosas, amado hermano, pero la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, debemos adherirnos a lo que dice la Escritura. Debemos adherirnos a lo que dice realmente la palabra del Señor. No caigamos, amado hermano, en enseñanzas erróneas. La Biblia dice que nosotros no podemos ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, ya que hoy han salido muchos hombres, muchos teólogos, hablando de muchas cosas, incluso haciendo ver a los escritores bíblicos, a los expositores, los grandes expositores bíblicos, haciéndolos ver como ignorantes frente a ellos. Maravilloso es el nombre del Señor. El apóstol Pablo nos dice que Adán fue el primer hombre. El primer hombre que Dios hizo fue Adán. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo. Cuando enseñó acerca de la primera pareja, estaba hablando acerca del matrimonio y del divorcio. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 19, en el versículo 4, de la palabra del Señor dice: Él respondió, les dijo:
¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Indudablemente, amado hermano, se está refiriendo a la primera pareja que existió sobre la tierra, que fue Adán y Eva. Él está diciendo que en el principio ellos dos fueron creados, varón y hembra, los creó Dios. Pero si nosotros vamos también al Evangelio según San Marcos, maravilloso es Dios, Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, el versículo 6, vuelve el Señor a afirmar y dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Esto es lo que nos relata la Biblia en Génesis. Cuando nosotros miramos el capítulo 3, el versículo 20, capítulo 3, versículo 20 del libro de Génesis, mire lo que nos dice la Escritura. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amado hermano, la Biblia nos registra claramente que Eva fue la madre de todos los vivientes. Es decir, que todos los seres humanos que existimos y han existido sobre la faz de la tierra, venimos de la descendencia de Adán y de Eva. No hubieron seres humanos, no hubieron vivientes, no hubieron personas antes de Adán y Eva. Por cuanto la Biblia declara claramente y nos dice que Eva es la madre de todos los vivientes. Entonces, que Adán y Eva fueron la primera pareja que existió sobre la faz de la tierra, es indudable. Es algo que lo declara, hermano, la Escritura. En el capítulo 1, versículo 27, un verso muy conocido por todos, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo 2, el versículo 7 también nos dice claramente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el capítulo 2, versículo 21 al versículo 23 nos dice la palabra: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. También vemos en el capítulo 5, el versículo 1 y versículo 2, dice la palabra: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Maravilloso es el nombre del Señor. Así que, hermano, hay bastante evidencia bíblica para poder mostrar que los primeros hombres, la primera pareja, los primeros seres humanos que existieron sobre la faz de la tierra, fueron Adán y Eva. Maravilloso es Dios. Esta es la evidencia bíblica que presentamos nosotros, que miramos en la Escritura. Por lo tanto, les digo, amado hermano, es una teoría totalmente falsa, una teoría antibíblica. También ellos colocan, amado hermano, miles y millones de años en cuanto a la creación. La Biblia nos dice a nosotros que Dios creó
la tierra en 6 días. Poderoso es el Señor. Moisés, que escribe el libro de Génesis, miremos lo que nos dice en el capítulo 20 del libro de Éxodo, del versículo 8 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos aquí, amados hermanos, que cuando Moisés habla de los 6 días de la creación, está tomando los días literales, días de 24 horas literales. Moisés no está hablando de periodos de tiempo, está hablando de días literales y está haciendo la comparación y dice que así como Jehová Dios hizo los cielos, la tierra y el mar en 6 días, así los hijos de Israel deben trabajar 6 días. Y así como Dios descansó, reposó el 7º día y lo santificó, así también los hijos de Israel, para los hijos de Israel el 7º día era el día de reposo. No le está diciendo, no está hablando de que son periodos de tiempo que el pueblo de Israel debe trabajar y que cierto periodo de tiempo el pueblo de Israel debe reposar. No, está hablando, amado hermano, de días literales, días de 24 horas. Moisés lo está tomando de esa manera. En el capítulo 31, el versículo 16 y versículo 17 dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Claramente nos está hablando de días de 24 horas, días literales. No se puede interpretar la escritura en estos pasajes y decir que Moisés se está refiriendo a periodos de tiempo, sino a días literales de 24 horas. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Así que la Biblia nos habla de que la creación fue hecha en 6 días. No nos habla de que la creación fue hecha en millones y millones de años. Maravilloso es el nombre del Señor. Otra de las cosas es que aquellos hombres dicen que estas civilizaciones antes de esta creación, de estos 6 días de creación, fueron destruidas por un diluvio. Que los dinosaurios fueron destruidos por una explosión. Maravilloso es Dios. Esto quiere decir que esta teoría afirma que antes de la caída del hombre, antes de que Adán y Eva pecaran, ya existía la muerte, que ya existía, amado hermano, la destrucción, la violencia, lo cual
es incoherente con la palabra del Señor. Si nosotros miramos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a observar algo que nos dice acerca de la muerte. Maravilloso es Dios. Primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 21 nos dice de la siguiente manera: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Este pasaje nos dice que la muerte entró por el hombre. En Romanos el capítulo 5, el versículo 12, mire lo que dice. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces lo que la Biblia enseña, amado hermano, es que la muerte entró en el mundo por el pecado. Es decir, antes de que Adán y Eva pecaran, no había muerte, no había violencia. Maravilloso es el nombre del Señor. ¿Cómo pues nos explican de que antes del pecado de Adán y Eva ya había muerte, ya había destrucción? Esto contradice abiertamente a lo que dice la Escritura. Y vuelvo, amado hermano, y afirmo lo que dice la Escritura. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo debo creer a lo que dice la Escritura. Y mi Biblia dice que la muerte entró en el mundo por el pecado. Pero supuestamente aquellos que afirman la teoría de la brecha colocan la muerte, la violencia, antes del pecado del hombre, lo cual es completamente antibíblico. Pues incluso en el tiempo que Dios creó al hombre y creó a los animales, tanto el hombre como los animales eran vegetarianos. Los animales no se mataban entre sí. Los animales no se hacían daño entre sí. Porque en un principio Dios hizo a los animales vegetarianos y al hombre de igual manera. Es lo que nos deja ver la palabra del Señor. En el libro de Génesis, el capítulo 1, versículos 29 y versículo 30. Miremos bien lo que nos dice la Escritura. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os será para comer. Aquí se le da al hombre las frutas, las semillas, se le da al hombre las plantas verdes para comer. Pero en ningún momento se le está diciendo al hombre que tiene autorización de matar a los animales y de comer la carne de los animales. Pero miremos cómo se alimentaban también los animales en aquella época. El versículo 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Así los animales también comían
de las plantas verdes. Es decir, que los animales eran vegetarianos, al igual que el hombre. Ni el hombre comía carne de animal, ni tampoco los animales se devoraban entre sí. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Cuando nosotros miramos en el libro de Génesis, el capítulo 9, el versículo 3 y 4, entonces nos damos cuenta que al hombre se le autoriza matar animales o consumir animales, tomar los animales para su sustento, para su alimentación. Pero esto fue después del diluvio, después que Noé y sus hijos salen del arca. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, el capítulo 9, el versículo 3 y el versículo 4. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En este pasaje sí se está hablando de que todo lo que vive, todo lo que se mueve, será para mantenimiento. Y luego se le dice al hombre, y también las plantas verdes, las semillas, las frutas, todo le será para mantenimiento. Y también se le da un mandamiento al hombre, y se le dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y se prohíbe comer la sangre del animal. Se le da al hombre la carne y se prohíbe la sangre. Maravilloso es el nombre del Señor. Entonces, antes miramos que tanto el hombre como los animales eran vegetarianos. Por tanto, no tiene por qué haber muerte, destrucción, violencia, dolor, angustia, antes de que entrara el pecado en la tierra. Maravilloso es el nombre del Señor. Así que miramos, amado hermano, que esto es completamente falso. No hubo ninguna generación antes de Adán. No hay tal mundo preadámico, bendito y alabado es el Señor. No hay tal brecha que quieren hacernos creer entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Si nosotros miramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1 se nos habla acerca de la genealogía de Jesús. Para aquellos que están buscando brecha, quizás aquí encontrarían otra. La Biblia dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Aquí se nos habla de la genealogía y en el versículo 1 nos dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero luego que miramos, nos damos cuenta que David no es hijo de Abraham, sino que el hijo de Abraham es Isaac, y David lo vemos más adelante. Maravilloso es el nombre del Señor. Al igual, hermanos, que en el libro de Génesis, también vemos, por ejemplo, que la Biblia dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Pero luego nos habla, en el capítulo 2, del verso 4 en adelante, nos dice que no había hombre
para que labrase la tierra. Entonces, aquellos que les gusta buscar aquellas brechas, pareciera entonces que, ¿qué pasó con el hombre de atrás? ¿Qué pasó con el hombre y la mujer que Dios había hecho? Simplemente, en Génesis capítulo 1 se da, amado hermano, está allí la creación de los cielos y de la tierra. Y luego de una manera detallada se empieza a dar detalles de lo que es la creación, de cómo Dios hizo, de cómo fue el proceso. Al igual que en Génesis capítulo 1, el versículo 27 dice que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Pero en el capítulo 2 nos dice que no había hombre para que labrase la tierra. Y se nos habla que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Pero eso no quiere decir que el primer hombre y la primera mujer fueron destruidos y que luego Dios tiene que crear otro hombre y otra mujer. Solamente que en el capítulo 2 se saca un espacio para dar más detalles acerca de la creación del hombre y de la mujer. Amado hermano, ha sido quizás un estudio muy sencillo. No hemos entrado en profundidad por cuestión del tiempo. Pero quiero dejar este estudio en su corazón para que usted lo medite, para que usted, amado hermano, tenga en cuenta que debemos actuar como dice la Escritura, mi amado hermano, y que todo, como le decía al principio, lo que hagamos, lo que digamos, lo que practicamos, debe tener una base en la palabra del Señor. Tengamos en cuenta aquello que consideraban los hermanos de Berea. En el capítulo 17 del libro de Hechos, capítulo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Qué bonito que esos hermanos escudriñaban las Escrituras, no se dejaban llevar por teorías, no se dejaban llevar por filosofía, por pensamientos humanos, sino que iban a las Escrituras para comprobar si estas cosas eran así como las estaban enseñando o no eran así. Qué bueno, mi amado hermano, que nosotros tengamos esto que tenían aquellos hermanos de Berea. Podamos ver, analizar el contenido y el origen de cada una de estas cosas. Miremos las Escrituras y por la palabra de Dios démonos cuenta qué es bíblico y qué no es bíblico. Dios le bendiga, amados hermanos. Hasta una próxima oportunidad.